Quisiera, para partir, pedirles que me acompañen a Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Versículo 43 y 44. Tres versículos vamos a leer ahí. Josué 21 desde el 43. Este es un tema que hemos abordado ya con los hermanos en cisterna, pero en realidad es de un poco más de profundidad y no cesamos de mirarlo más en profundo. Así que vamos a leer un poquito ahí esos versículos. Dice Josué 21, 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Solamente vamos a leer esos versículos por ahora, pero quisiera que prestemos atención al contexto acá de estos tres versículos, y en realidad es muy evidente que habla de la fidelidad de Dios, habla de la fidelidad del Señor. Dice, Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado. ¿Ah? La fidelidad del Señor, el que había jurado es el que prometió y es el que cumplió. Y entonces el versículo 45 dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Este libro de Josué es fascinante. La verdad es que es como un libro de historia para jóvenes, un joven que quiera ser fortalecido por la palabra del Señor, fortalecido por el ánimo y el espíritu de un joven guerrero. Ese es Josué. Así que es un tremendo libro y nos relata la historia de la entrada de Israel al territorio de Canaán. Ellos lo conquistaron y lo dividieron para repartirlo bajo las órdenes de Josué hasta su muerte. Y Dios despliega todo su poder y establece su verdad de manera maravillosa al cumplir las promesas que le había dado a Israel, y ejecutó además las venganzas de los cananeos, su venganza, la venganza de Dios sobre los cananeos. Entonces es la obra de Dios por medio de sus siervos. Es la obra de Dios en base a sus promesas y al cumplimiento de sus promesas. En particular, el libro de Josué, la verdad es que ocupa un lugar bien estratégico en las Escrituras, porque si vemos bien, la primera división del Antiguo Testamento se compone de Génesis a Deuteronomio, y es conocida como la ley, y entonces el libro de Josué es el primer libro de la segunda división, conocida como los libros históricos, y va desde Josué hasta Esther. Y no olvidemos que el nombre Josué, en hebreo Josué, equivale al nombre griego Jesús. Y eso significa el Señor salva, ¿verdad? O la salvación del Señor. Y es muy interesante entender esto en el contexto del libro de Josué, porque pareciera que la vida de Josué refleja bastante eso, la salvación del Señor o el Señor salva. Fíjese que él nació en la esclavitud de Egipto y su vida fue un peregrinar hasta la libertad de Canaán, hasta la libertad prometida. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, este Josué, que su nombre nos recuerda de Israel. Lo que tenemos acá a grandes rasgos. Y
un poco para entrar en los versículos que hemos leído, el Señor a Israel le dio el cumplimiento de sus promesas. Lo hemos leído ahí en los versículos del 43 al 45, los cumplimientos de sus promesas. Dios prometió dar en posesión a la simiente de Abraham la tierra de Canaán. Y ahora ellos la tenían y habitaban en ella. Es muy importante que prestemos atención a lo que dice allí en el versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Si puede subrayarlo o recordarlo, eso es muy relevante. Ellos la poseyeron y habitaron en ella. Entonces, Dios les dio la promesa y ahora ellos tenían la tierra y habitaban en ella. Entonces, la promesa de la Canaán celestial, cuando uno mira aquella promesa que tenía Israel mirando al futuro, esa promesa es tan segura porque todo el Israel espiritual de Dios está seguro en esa promesa. El Israel espiritual que espera las promesas de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es la promesa de aquel que no puede mentir. Es la promesa de uno que no puede mentir. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra. Es la promesa de un Dios que es fiel, que ha sido fiel, que permanece fiel y que seguirá siendo fiel. Por lo tanto, el Israel espiritual que espera las promesas del Señor, realmente verá cumplido aquella palabra porque es la palabra de aquel que no puede mentir. Y ahí estuvo ante ellos no un hombre, no fue un hombre. Si vemos después todo lo que le sucedió a Israel, el predominio posterior de los cananeos fue efecto de la negligencia de Israel y castigo por su pecaminosidad y por su inclinación a la idolatría y a las abominaciones de los paganos que ellos albergaron y permitieron en medio de ellos. Pero no fue Dios quien falló, ellos fallaron en su fidelidad. No obstante, Dios permanece fiel. No faltó nada bueno que el Señor había hablado a la casa de Israel. Y en su debido momento, todas sus promesas serán cumplidas, todas. Y entonces su pueblo iba a reconocer que el Señor ha superado todas sus expectativas, sus mayores expectativas, y los ha hecho más que vencedores, llevándolos al deseado descanso. Eso es lo que ellos están disfrutando acá, lo que ellos están viviendo acá. Dice que ellos la poseyeron y habitaron en ella. Queridos hermanos, acá nosotros tenemos la confianza y la garantía de un Dios que no miente, un Dios que es fiel a su palabra, es fiel a sí mismo, es parte de su carácter, Él es así. La palabra de Dios es garantía para el ser humano, es garantía total. Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel a sí mismo y su palabra nunca falla. Nosotros tenemos que estar seguros en eso. Ahora, la posesión, no solo la posesión, sino que la victoria y el reposo que recibió Israel y que recibirá definitivamente y totalmente en el reino milenial de Cristo, no es producto del azar, no es producto de una coincidencia o de la suerte, ni siquiera es producto de una buena estrategia. Y si pensamos, tampoco es producto de la fidelidad de ellos. Ellos no llegaron allí por su fidelidad, no llegaron allí por su fe, sino por la fidelidad de Dios, que permanece fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Es la fidelidad de Dios la que los llevó hasta allí. No fueron ellos, no fue ninguna capacidad en ellos, sino que fue Dios. Y es por eso que nosotros debemos conocer y amar la palabra de Dios, porque es una garantía, es un testimonio que es incorruptible. Si Dios lo dice, entonces yo lo creo porque Dios lo dice. Quizás hay muchas cosas que no entiendo, pero no por eso voy a dejar de creerlas, ¿verdad? Y esto aplica, la verdad, en toda la extensión de la palabra, ya sea que sea palabra para bendición o palabra que emita juicio, yo lo creo, porque es palabra de Dios.
Entonces, vamos a mirar lo que se cumplió para Israel según lo que Dios había jurado y prometido. Pero por supuesto que lo miramos como un anticipo de lo que se cumplirá finalmente y completamente con la segunda venida de Cristo. Pero un poco apreciemos aquello. Mire, Dios les dio posesión de la tierra, les da la posesión de la tierra. Pero no obstante, ellos tuvieron que ejercer su deseo de tomar lo que Dios les dio. Ellos la poseyeron y la habitaron. Entonces, Dios les da la posesión, se las dio no ahora, se las dio cuando prometió. Dios se lo dio cuando prometió. Y ellos lo que están haciendo ahora es tomar posesión, tomaron posesión de ella y la habitaron. Pero notemos eso que a pesar de que Dios ya les había dado la promesa, ellos tuvieron que ejercer su deseo de tomar lo que Dios ya les había dado. Dios demostró su fidelidad al cumplir la promesa de darle una tierra a Abraham y a sus descendientes. Y lo que ellos tendrían que hacer era entrar a poseerla, entrar a poseerla. Y eso fue lo que Israel hizo bajo el liderazgo de Josué. Ellos entraron a poseerla. Ahora, en algún momento yo pensé y dije, lo único que ellos tenían que hacer era entrar y poseerla. No, en realidad no rebajemos tanto su esfuerzo. No es que lo único que tenían que hacer era eso. En realidad ellos tenían que ejercer fe. Ellos tenían que ser valientes y confiar en el Señor. O sea, a pesar de que Dios se la había dado, no fue cosa fácil para ellos, ¿verdad? Tuvieron que entrar y pelear, pero como vamos a ver más adelante, la victoria estaba asegurada. Entonces, por lo tanto, ellos tenían que ejercer fe, tenían que confiar en esa palabra, tenían que confiar no solo en la palabra, sino en aquel que les había dado la palabra, en Dios mismo. Ellos tenían que confiar en eso. Hay una escena que es muy relevante en el libro de Josué y está en el capítulo 13, versículo 1. Dice ahí Josué 13:1 que siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Y ahí le empieza a nombrar, a enumerar los territorios que quedaban por delante. Entonces, es una escena bien conmovedora. El Señor le dice, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y uno esperaría cuando uno recibe esa palabra, ¿verdad? Quizá algún hermano que sea ya de edad avanzada, y uno pensaría que el Señor le va a decir, mira, tú estás viejo ya de edad avanzada, reposa, descansa, ya cumpliste, descansa. Pero no es eso lo que le dice Dios. Dios le dice, y queda aún mucha tierra por poseer. Esto realmente es conmovedor, porque si fuera por nosotros, nosotros diríamos entonces, pero no abusemos del hermano, si ya está listo el hermano. No, pues Dios dice, queda aún mucha tierra por poseer, todavía no se ha acabado. Todo lo que Dios tiene dispuesto para el creyente no se acaba con los años. Todo lo que tiene Dios dispuesto para el creyente se extiende desde ahora y por la eternidad. Por lo tanto, esta palabra es hermosísima. Y entonces comienza un conteo ahí de todo el territorio que quedaba por delante. Uno tiene que imaginar esta escena porque de verdad que uno tiene que ponerse en ese lugar, en ese escenario. Y quizás nosotros pensamos cuántas cosas faltan por hacer. Uno piensa desde el punto de vista espiritual y no solo en lo personal, porque hay muchas cosas que por hacer en lo personal desde el punto de vista espiritual. Pero si pensamos desde el punto de vista de la asamblea local, de la iglesia, de la congregación, pensamos a veces que queda tanto trabajo por hacer, ¿verdad? Y entonces uno a veces como que llega a desanimarse un poco porque mira hacia adelante y uno dice,
falta tanto por arreglar, falta tanto por hacer. No hemos hecho nada. Y entonces uno tiende a desanimarse en aquello, en la labor que queda por delante. Quizás el hermano que tiene el ejercicio de ministrar, de predicar el evangelio y no ve muchos frutos, no ve todavía que haya evidencias de frutos de ese trabajo y quizás se desanima. Pero el Señor dice, queda aún mucha tierra por poseer. Ahora, yo quisiera que pensáramos alguna vez, hermano, ¿usted ha pensado que el servicio a Dios es una carga muy difícil de llevar? ¿Acaso ha pensado eso en algún momento, que es un peso muy difícil de llevar? Y si usted piensa que sí, entonces, ¿cómo concuerda eso con las palabras del Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego agrega, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo congenia eso? ¿Cómo entiendo yo que siento que tengo un peso, una carga demasiado pesada sobre mí, pero que el Señor entonces me dice que su carga es ligera, que su yugo es fácil y ligero? ¿Y cómo entiendo yo eso? Bueno, lo cierto es que la vida del creyente no tiene por qué ser una carga. Y cuando yo pensaba en esto, nosotros tenemos que entender que somos nosotros los que muchas veces nos ponemos cargas sobre nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos cargas. ¿Sabe que nos ponemos cargas cuando queremos cumplir de manera forzada? Nos ponemos cargas cuando queremos tener resultados por esfuerzos, ¿verdad? Cuando decimos yo me esfuerzo tanto y no veo el resultado. Esas son cargas que nos ponemos nosotros. Porque no depositamos esa carga en el Señor. El Señor es el que dijo que Él dará el crecimiento. Nosotros tenemos que ir, regar la semilla, o sea, echar la semilla, regar la semilla, hacer nuestro trabajo, ejercitar nuestros dones, ministrar nuestros dones para beneficio de la iglesia, para beneficio de otros. Pero en ningún momento se nos manda a que nosotros tenemos que lograr el resultado. Ese resultado no es nuestro, es del Señor. Entonces es una carga cuando nosotros nos ponemos resultados por esfuerzo. Nos ponemos cargas también cuando queremos salvar a las personas nosotros mismos. Nos ponemos cargas cuando queremos procurar ser más santo que nadie. Cuando queremos ser más estrictos. Cuando queremos ser más piadosos. Más lectores y mejores predicadores. Mire, son cargas que nos ponemos nosotros, porque en realidad son expectativas que nos creamos nosotros mismos, pero que Dios no nos exige. Dios no nos exige aquello. Y por lo tanto, hermanos, cuando vivimos así, nos sentimos desdichados muchas veces, nos sentimos derrotados, como que siempre defraudamos a alguien. Defraudamos a la iglesia, defraudamos a la familia, siempre estamos pensando en quién estamos defraudando con nuestras derrotas. Pero sin embargo leemos en Colosenses 3:23 aquel texto que dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Y luego agrega el apóstol, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿De quién recibiremos la recompensa? Del Señor. ¿Y por qué del Señor? Porque a Él es al que servimos, porque a Él es al que agradamos. Entonces, acá debemos decir, qué bueno que Dios no nos evalúa en base a resultados. Él evalúa la condición de un corazón que busca agradarle a Él. Pablo también dice que, hablando del tribunal de Cristo, dice el apóstol que ya sea que esté
ausente al cuerpo o presente, Él lo que desea es serle agradable al Señor. Ese es su propósito, serle agradable. O sea, tener un corazón y una voluntad dispuestos y sujetos al señorío de Cristo. Serle agradables a Él. Y Él hará. Él hará. Colosenses 3 también comienza diciendo que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está vuestra vida, escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, estamos llamados a vivir con una expectativa celestial, bajo el señorío de Cristo. No nuestro propio gobierno y nuestro propio esfuerzo, sino el gobierno de Cristo. Así que, hermanos, la próxima vez que miremos todo lo que nos falta por lograr en nuestra vida, no nos desalentemos, sino que pensemos que el Señor ya ha triunfado y nuestra vida está escondida en Él. Y Él es el victorioso. Así que Dios les dio posesión de la tierra. Y no obstante, ellos tuvieron que ejercer su deseo de tomar lo que Dios les dio. Ellos la poseyeron y la habitaron. Recordar esa expresión, no la olvidemos. Ellos la poseyeron y la habitaron. Por lo tanto, debemos prestar atención a esas dos realidades, porque hay aquellas cosas que Dios nos ha otorgado por gracia, pero que debemos apropiarnos de ellas y vivirlas. Hay mucha bendición que Dios nos ha otorgado por gracia, pero probablemente nosotros no estamos disfrutando de muchas de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a apropiarnos de eso y a vivir lo que Dios nos ha dado. Y en forma similar a lo que estamos leyendo acá en la experiencia de Israel en este caso, el cristiano ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Pero hermanos, hermanas, esas bendiciones deben ser apropiadas personalmente. Yo tengo que apropiarme de ellas. Son posesión mía, el Señor me las ha dado. Son bendiciones espirituales en Cristo. Y dice todas. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Pero yo, de forma personal, y cada creyente debe apropiarse de eso, apropiarse de esas tremendas bendiciones. Y yo lo que quisiera es un poco mirar algunas posesiones del creyente, algunas posesiones que tenemos en Cristo, que el Señor nos ha dado, pero con la expectativa y la mirada de que tenemos que apropiarnos, poseerlas, porque ya las poseemos en Cristo, las tenemos, pero para vivirlas, para vivirlas. Entonces, si me permiten, vamos a ver algunas posesiones del creyente que tiene usted y tengo yo. Todo creyente genuino, todo cristiano salvado, tiene estas posesiones. Mire, la primera es una nueva naturaleza. ¿La tiene o no? Por supuesto que sí. Es una posesión. Es una posesión. Una nueva naturaleza. Efesios 1:7 dice así, que en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dice ahí, tenemos, ¿verdad? Tenemos. Cuando Cristo murió, nuestro pecado o nuestra antigua naturaleza pecaminosa también murió con Él. Nosotros morimos con Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios se encargó de esto allí, cuando el Señor padeció. Ahora, nosotros continuaremos luchando mientras estemos en este cuerpo, pero ahora, al poseer la naturaleza de Cristo, al poseer esta nueva naturaleza, esta nueva vida, por su Espíritu que mora en nosotros, podemos y tenemos la capacidad y la facultad de decidir no obedecer al pecado.
Aunque estamos todavía en este cuerpo de muerte, aunque todavía tenemos esta lucha entre lo carnal y lo espiritual, pero tenemos el Espíritu y por lo tanto nosotros tenemos ahora la capacidad y la facultad dada por el Espíritu Santo de decidir no obedecer al pecado. Entonces ya no somos esclavos del pecado, ya no somos sus esclavos, ya no estamos encadenados, no tenemos que servir más al pecado. Ahora podemos servir a Dios y vivir por el Espíritu. Todos nuestros pecados han sido perdonados, todos, absolutamente todos. Y cuando consideramos ese texto de Efesios 1:7, ahí no dice en ningún lugar que nosotros perdamos esa posesión si no confesamos nuestros pecados todas las semanas, por ejemplo. No dice que perdamos esa posesión. Es algo que tenemos. No dice que podamos perder nuestra vida eterna si hacemos cosas malas. En realidad lo que dice es que recibimos el perdón de nuestros pecados como una posesión. Es un regalo otorgado por gracia. Tenemos esta redención. Los cristianos nunca, mira hermano, hermana, nunca sufriremos un juicio por nuestros pecados. ¿Ha pensado en eso? ¿Que el creyente nunca sufrirá un juicio por sus pecados? Nunca. Entonces, lo que nosotros tenemos por delante es el tribunal de Cristo, y eso es el juicio y la evaluación de nuestras obras de creyentes salvados, pero no un juicio de nuestros pecados. Entonces tenemos una nueva naturaleza. El Señor le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces ahora que somos una nueva creación, ahora que somos una nueva criatura, la pregunta es esta: ¿vivimos de acuerdo a esa realidad? ¿Vivimos de acuerdo a esa posesión? Porque en el caso de Israel, lo que aprendemos ahí es que ellos la recibieron y la habitaron, o sea, lo vivieron. Entonces la pregunta es, si nosotros poseemos esto, ¿estamos viviendo en consecuencia? La segunda posesión que quisiera que miráramos es la posesión de una verdadera libertad. No solo de una nueva vida, de una nueva criatura, un nuevo nacimiento, sino que tenemos la posesión de una verdadera libertad. En Gálatas 5:13, dice la palabra del Señor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Bien? O sea, a libertad fuisteis llamados, una verdadera libertad. Entonces, no solo hemos recibido una nueva naturaleza, sino la capacidad para andar como es digno de esa nueva naturaleza divina. Hemos recibido la vida eterna. La vida eterna, hermanos y hermanas, no es solo una expectativa futura. Yo en lo personal no me canso de hacer hincapié en esto. Pensamos en la vida eterna como algo que vamos a tener, algo que vamos a vivir, que está muy adelante. Pero somos llamados a vivir en esa realidad de vida de Dios. Somos llamados a vivirla desde ahora. En Juan 3:36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene ahora ya, tiene vida eterna. ¿Y qué significa eso? Que la expectativa del futuro viene a ser una realidad presente que debe ser correspondida. Si yo tengo la vida eterna como una posesión y el Señor me ha dado vida eterna y la libertad para vivir en esa vida, entonces, ¿qué me impide vivirla? ¿Qué me impide? A libertad fuisteis llamados. ¿Ya? Dice, andad en el Espíritu. Entonces, es algo que debemos atender.
Pablo pudo decir en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, mire lo que agrega Pablo, es muy interesante, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo ahora, o sea, en el presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, esa expectativa futura viene y se hace presente ahora ya. Y somos llamados a vivir en consecuencia, a corresponderle al Señor, conforme a esa nueva vida que tenemos y a esa libertad que tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, el hecho de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado es para ponernos bajo la hermosa libertad de servir a Cristo como esclavos, pero esclavos voluntarios que aman servir al Señor. ¿Bien? Bueno, en tercer lugar, hay otra posesión que tiene que ver con una verdadera garantía. Una garantía que está, pero aseguradísima. Los jóvenes deben saber que cuando uno compra algo, un equipo electrodoméstico, te, te, te quieren vender una garantía extendida, ¿verdad? Porque el producto viene con un año, entonces te dicen, mira, probablemente va a fallar después del año, entonces compre un año más de garantía, compre 2 años más, 3 años más de garantía. Bueno, lo que tenemos acá como posesión es una verdadera garantía. No son promesas falsas, es una verdadera garantía. Y lo mejor es que no hay que pagar por eso. Cuando creemos en el Señor Jesús, estamos guardados para el día de la redención última. Sabe que la presencia del Espíritu Santo es una promesa de esa garantía. La presencia de Dios en el creyente no se va si el cristiano peca. No estamos asegurados solo mientras no cometamos pecado. Nosotros estamos protegidos hasta el día de la redención. Y esto nos servirá hasta el gran día en que el Señor nos lleve al lugar en el que Él nos ha prometido. Mire cómo lo dice Efesios 1:13. Lo dice muy clarito ahí. Efesios 1:13 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo tanto, tenemos esta posesión, hermanos, hermanas. La tenemos. Tenemos una posesión que es el Espíritu Santo como garantía. Estamos asegurados por el Señor. Vamos a hacer un recuento entonces. En primer lugar, tenemos aquella posesión de la nueva vida, una nueva naturaleza, ¿verdad? Pero también una verdadera libertad, la poseemos, libertad en Cristo. Y en tercer lugar, entonces, una garantía, pero aseguradísima, una verdadera garantía. Bueno, avancemos. Cuarto lugar, tenemos una calidad asegurada. Calidad de calidad. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Dice así, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Calidad o no? Una calidad asegurada. Y eso es posesión, eso la tenemos por gracia. Es una posesión por gracia. Entonces el Señor Jesucristo se presentó santo, sin engaños, sin ninguna falta a los ojos de Dios.
Y la palabra santo en el verso significa la cosa más santa. Solo Dios hace a sus hijos santos y todos nosotros, los que creemos en Cristo, somos santos, apartados para Dios. Y hemos sido presentados ante Dios como santos por Cristo. Pablo nos lo dice muy claramente. Nadie es un santo por vivir una vida excepcionalmente buena. Es Jesús quien nos ha presentado santos. Es decir, en Cristo estamos sin culpa y sin imputación a los ojos de Dios. No se nos imputa culpa alguna, porque estamos en Cristo y Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu. Por lo tanto, es una calidad que está asegurada. Santos, sin mancha. Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, y un poco para ir redondeando y terminando, tenemos también una herencia asegurada. Una herencia asegurada. Dios nos ha facultado para heredar un maravilloso lugar que ha preparado para nosotros. Nos ha facultado para heredar aquello. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Mira, como lo dice que nos hizo aptos para participar de la herencia. O sea, que nosotros hemos sido capacitados para participar de esa herencia. Estamos preparados para participar de esa herencia. Para heredar eso maravilloso que el Señor ha preparado. Entonces dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Eso es posesión. Eso lo tenemos. Hermanos, hermanas, eso lo tenemos. No es que nosotros en algún momento Dios va a evaluar si nos lleva al reino de su amado Hijo. No. Nosotros estamos asegurados ahí. Es una herencia asegurada. Dios nos ha hecho aptos, merecedores sin merecerlo. ¿Sabe que ningún título, ninguna obra que hagamos nos podrá capacitar para obtener esa herencia? Ya hemos sido facultados por Dios a través de Cristo. La maravillosa salvación que ha proporcionado Dios no está basada en lo que hagamos. Nos fue dada porque lo creímos, le creímos a Dios. Creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y porque creemos en Él, todas estas cosas son ahora nuestras. Alabado sea el Señor, son nuestras por gracia. La tenemos como posesión. La pregunta es, si lo tenemos, si poseemos estas cosas, ¿la estamos viviendo? Porque aquí aprendimos que ellos recibieron las promesas de Dios. Dice que no faltó palabra alguna de lo que Dios les prometió, y ellos la poseyeron y la habitaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que si tenemos estas posesiones de parte de Dios por gracia, tenemos que aprender a vivirlas, o a vivir en consecuencia de eso que tenemos, en consecuencia de esa esperanza, en consecuencia de esa calidad de santos asegurada, en consecuencia de esa vida nueva apartada para Dios. Vivamos en consecuencia de eso, tenemos que vivirla, esa posesión. Esa es la invitación, hermanos. Ahora, es interesante, volvemos a Josué 21, para ver algo para terminar. Dice que les dio reposo, versículo 44. Josué 21:44 dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Les dio reposo. No solo les dio reposo, sino que les dio victoria. Entonces, hermanos, cuando hablamos del reposo,
la posesión, la lucha y el esfuerzo ya no son un peso, ¿verdad que no? No es un peso. No es angustioso para el alma. El reposo y la paz descansan en la confianza de que el Dios soberano es quien tiene el control. Les entregó a sus enemigos. Bueno, ellos tuvieron que pelear, claro, pero la victoria estaba asegurada. Y acá no hay espacio para los ociosos, para los holgazanes. Es necesario esforzarse, por supuesto, pero Dios es quien provee y asegura el resultado. Eso tenemos que aprenderlo. Es Dios el que asegura el resultado. Entonces, tenemos ahí la victoria, hermanos, para nosotros, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre Satanás. Y esas victorias las tenemos porque el Señor es quien ha vencido. Él es quien ha vencido. En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor es lo que ha vencido al mundo. Porque Él es el victorioso. Entonces, ellos tuvieron reposo, ellos tuvieron la victoria y nosotros tenemos que aprender de eso. Vamos a leer nuevamente los 3 versículos porque son hermosísimos, son preciosos. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor. Esto es paz, hermanos, es paz del alma, es confianza en el Señor. Cuando nosotros vivimos en consecuencia de lo que poseemos, de lo que el Señor nos ha dado por gracia, entonces eso produce paz en el creyente. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no conoce, porque no han conocido a Cristo. Pero nosotros tenemos esa paz, podemos tener esa paz. Y quizás hay alguien que diga que vive un poco atribulado, que no tiene paz en su corazón. Bueno, medite en esto, hermano, hermana, medite en esto. Quizás no estamos viviendo en plenitud las posesiones que tenemos, porque eso produce paz. Dice que Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. Nuestros enemigos son el pecado, el mundo, Satanás. Dice, ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió, hermanos. Confiemos en este Dios, que es veraz, que es fiel. Este Dios que promete y cumple, y que en realidad quiere el bien para cada uno de nosotros. Confiemos en ese Dios que permanece para siempre. Gracias al Señor por su palabra. Si me permiten, podemos orar. Bien. Nuestro buen Dios y Padre amado, te damos gracias por esta palabra tuya tan preciosa y que nos infunde seguridad y aliento. Es lamentable poder ver que Israel, a pesar de que tenía tus promesas, no permanecieron confiando en tus promesas. Ellos se dejaron influenciar por sus enemigos, permitieron en medio de ellos a sus vecinos, a otros que trajeron su idolatría, sus ídolos, y trajeron sus costumbres, y perdieron ellos entonces la identidad de un pueblo que depende del Dios eterno. Ayúdanos a aprender de eso, para que nosotros no permitamos que nos influyan aquellas cosas del mundo, sino que seas tú el que influyas en nuestras vidas por tu palabra, que podamos poseer y habitar, vivir estas benditas y ricas bendiciones que tenemos en Cristo. Ayúdanos, oh Padre. Nuevamente te pedimos por aquellos que padecen,
nuestros hermanos que tienen necesidad y que padecen en esta hora. Pedimos por Claudia Galvez, por el bebé. Pedimos por don Jaime Martín, que probablemente mañana tenga que ser intervenido. Te pedimos por nuestro hermano Manuel Arévalo también en su enfermedad. Los encomendamos a ti. Anímales, Padre, fortalece su fe y bendice a tu pueblo, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.